Por el poder de Grayskull. Y hay que suscribirse también al mejor canal del mundo, que por supuesto es Bernie Toys. Bienvenidos a un nuevo vídeo en Bernie Toys. Bueno, familia, pues estamos en el primer encuentro nacional del juguete en Medina del Campo, y juguete a punta pala, salvo que se los hayan llevado todos Juanma Casquete y Rafa Lorrio, que está ahí delante, que no quiere salir como siempre. ¿A quién vais a llamar? Hombre, a Plymouth y Zape, estar aquí con todo lujo de detalles. Vamos para adentro, juguetes, Antonio Durán, cachondeo, vamos al lío. Chicos, estamos una vez más con José de Juguete 90. José, que no hemos hecho más kilómetros. Hemos hecho. Hemos hecho kilómetros, ¿eh? Y lo más gracioso que hace más calor aquí que en Sevilla, no sé cómo lo hemos hecho. Sí. Hemos cogido un día bueno. Hemos cogido un día estupendo. José, como siempre, calidad y chuches, cuéntanos. Pues he traído muchas cositas así nuevas o que no suelo llevar a demasiadas ferias. Juguetes reunidos, lo que estoy acostumbrado ya, ni me voy a molestar en enseñarlo. Camiones Juiva, expósitos de juego de agua, expósitos de peonza, muchas Barbie. Esto me gusta mucho, bandeja de picnic de los años 70 de Marco. Muy bonito. Piano de 1955, completo con el pentagrama, la partitura, la caja y demás. Tanque Gama alemán, año 69. Y un pollito de Feber, un pollito. Un pollito. Mego, año Buck Rogers, figurón. del 79. Qué figurón. Mucha Barbie, como siempre. Como siempre, mucha calidad en tu Barbie. Del 88, de los 90. Destacable Murdoch, año 83, si no me equivoco. Cajita sorpresa de los años 70, hombre, 80. Sí, cortesía. Esto es marca de la casa. Te regalé uno sí, señor, en Villanueva del Trabuco. Fue la última vez que lo saqué. Expositor de gafas de Lisi. Precioso. Super Power, pelotazo. Bueno, esto es un pelotazo. Tenemos aquí al Joker de Super Powers. Tenemos también a Wonder Woman. Flash, Pingüino. Una gran colección. Blister de She-Ra. Blisterada de Mattel. Cisne de She-Ra. El Viewmaster, que no sé si va a publicar el pedazo de vídeo que hemos hecho. Por supuesto que sí. Vehículo de Mask, años 70 a 83, si no me equivoco. Blanchard. Esto me encanta. Blister de Meteors. Encontrar un Meteor es difícil, encontrar un Blister es difícil, y dentro de todo eso, este es uno de los más difíciles. Una joyita. Lástima que el Blister no esté en perfectas condiciones, pero es bastante complicado. Es una joyita marca de esta casa, sí señor. Blister, calidad excelente. Airgun Boy. Esto es... Cuéntanos un poquito de estos Airgun Boy, pues que algo he escuchado por ahí yo. Estos son los Pyroplast, son los Airgun Boy
licencia española, fabricado en Grecia. El espacio. Se dice que la calidad es inferior. Sí, pero- es un poco lo que suele pasar con los G.I. Joe de Fan School. Ahí está. Pero no deja de tener su encanto. Son piezas A ver, muy raras. Mi punto de vista, si me voy a comprar un Argan Boy, el precio va a ser bastante inferior y sigue siendo la esencia, porque no me voy a llevar. ¿A qué precio lo tienes, José? Esto tengo los Airgun a 120 Sí. y las Mis Astronauta, perdón, las Mis a 120 y los Airgun a 150. Muy bien, Si fueran fabricados en España, el precio sería bastante superior. por supuesto. Y además recuerdo que futbolistas de Piroplas has traído en otras Sí, ocasiones. del Mundial. Sí. Esto enseñamos la. Hombre, pero lista. la última vez dijimos Sí. el detalle de que cada uno es de una edición diferente. Pues no, pero lo vamos a explicar. A primera vista son iguales. Aquí dice con su llave del sueño. Aquí dice se lanza contra el oponente, lo que dice diferente, Sí. ¿vale? Uno es del 90 y otro del 91. No es de la primera web y otro de la segunda. Fíjate, qué curiosidad, ¿eh? Y a simple vista el mismo muñeco. Aquí viene con la estrellita, los dos Aquí sin estrella. con el cartón en español. Sí, ¿de pero qué fecha es cada uno, José? Este es del 91 y Sí. este es del 90. 90, dale la vuelta, el del Sí, 90 sí. es el que se lanza con su oponente, bla, 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 y este el de la llave del sueño, 91. Y ya, si me acabo de dar cuenta ahora, aquí pone 7003, aquí pone 7025. Fíjate. Variantes en el Peresinenene Catch, el espectáculo garantizado. Uno de estos se va a venir a casa. Bulles, Polly Pocket, me encantan. Muy Novedades, más novedades que no te he enseñado. Bully, años 80. bonito. Hombre, No tenía ni idea que se fabricaban, que lo distribuían en blister. pues fíjate, qué bonito. De hecho, este es el mismo molde que la marca Eura. Fíjate. Y estos Este- de ET, preciosos. El- Le van a encantar a Carlito. Barrio Sésamo, marca Soma. Qué curiosidad. Y así destacable que no te haya enseñado, el disfraz creo que lo has visto. Disfraz de Master del Universo, lo tenemos allí. Mighty Max, Mighty sin abrir, Max, sin abrir. El puzzle de G.I. Joe. rompecabezas, Blisterada, como siempre, para buscar aquí blister de los 90. relojito. Relojito de Walt Disney. Y muchas joyas, mucha calidad, como Y siempre, muchas en el cosas. puesto de juguetes 90. José, tío, Encantado de verte siempre, tío. empalmado de saludarte, hemorragia de placer, y igualmente. vamos a decidir entre los dos qué barbero me llevo, ¿no? El que tú quieras. Vamos al lío, vamos al lío. El más caro, seguro. El más caro. Muchachos, estamos con un gran vendedor y buen amigo, Marcos del Rincón del Juguete. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy Pues bien, nada, aquí nada, estamos. que en vez de verme a mí el careto, le voy a dar la vuelta a la cámara y que nos enseñe aquí todas las chuches que ha traído el Tito Marcos. ¿Os parece mejor, no? Venga, vamos. Vamos a verlo. Venga, venga. Marcos, ¿qué pasa, tío? Cuéntanos. Pues mira, aquí estamos en Medina del Campo, en el primer encuentro nacional del juguete. Y estamos en el mercado, que es una parte del encuentro. Y aquí hemos traído pues nuestro stand con nuestras chuches, nuestros juguetes y nuestros recuerdos de los años 80. Y TVillos, que he visto yo TVillos por ahí. TVos, cómics. Mortadelo, etc, etc. Sí, antes he vendido uno que decía, ¿y estos quiénes son? Y digo, son Pepe Gotera y Otilio. Chapuzas a domicilio. Qué grande. Vamos a ver cositas. Marcos, ¿qué nos Venga. puedes enseñar por aquí? Pues mira, podemos ver, yo qué sé, chucherías como esto, que son los chupetes de la suerte. ¡Guau! Es Eran- el chupetazo. El chupete de la suerte. Para muy- dar el chupetón. muy mítico, cositas de papelería de los 80, como los estuches, los cuadernos. Qué bonito. ¿Qué más tenemos por Estos ahí? juegos de naranjito preciosos. Estos son, como digo yo, estos son del Mundial 82. Sí, señor, sí, señor. Tenemos el naranjito por aquí y también tenemos el naranjito por aquí. Qué ¿eh? bonito. Los stickers blanditos. Oh, son Tenemos, pegatinas, qué bonito. Sí, tenemos algo de PVC. Este es nuestro amigo Rockefeller, Sí, señor. de José Luis Moreno, Qué bonito, con tío. su cajita.
Y luego, pues un montón Un de poquito de muñecos. Argan Boys, Argan un Boys, poquito de nuestro querido G.I. Joe, los G.I. G.I. de toda la vida. PVC. Lo bueno de los G.I. Marcos, es que siempre, chavales, no menospreciéis una bolsa de cascarria que os puede servir una coquera, os puede Claro. servir cualquier cosita, que los G.I. Mira, ¿ves? El que le falte un rompeolas, aquí tenéis la coquera. En fin, Exactamente. o la coquilla. Eso es. Un poquito más de, por ejemplo, chucherías de kiosco. Sí. Esto se vendían a peseta en los años 70. Esto costaba una peseta. Una peseta. ¿Qué, Una peseta. ¿Qué es eso, Marcos? ¿Qué es una peseta? Una peseta. Una peseta. Hemos Estas sido cositas engañados. Que ponías el fulminante o petardo y Sí. entonces lo lanzabas y explotaba. En Córdoba le llamábamos los mixtos. Los mixtos. Aquí Sí. se llama obús, como el grupo. Sí. Las pistolitas también. Estas se vendían en los kioscos. Yo las recuerdo porque tú cargas ahí la bala y disparan de verdad. Sí. Cositas de los 80. Ayer cuando vimos el puesto me gustó mucho, Marco, ¿Cuál? estas gomitas de borra de COVID. Me gustaron Estas mucho. son de una promoción de Danone. Sí, lo Y recuerdo. entonces, la Olimpiada de Barcelona 1992, Kobe, la mascota, con los diferentes deportes. Hockey, Hípica, claro, hockey, el halterofilia. fútbol, que nos falte. Hombre, esto para mi Ocaña. Aquí está sufriendo, aquí con el balón. Bueno, pues un poco, hay varios deportes. Y entraban en la... Con los Danones se regalaban, eran promocional. Me ha gustado mucho cuando lo vi. Estos Yo-Yo Russell son una pasada. Hyper Russell, Made in Taiwan. Russell es muy curioso porque es una marca, la marca más conocida de yoyos. ¿Sí? Y nosotros cuando tenemos un Russell, tenemos un cliente y se lo mandamos a Australia. ¿Ah, Y lo- sí? Sí, sí, es coleccionista y lo mandamos para allá. Pues son muy bonitos. Muy chulo, sí, Muchas sí. cosas. Coco Crash. Coco Crash. La colección completa 6 euros. 6 euros, más barato. Más barato que robado, Más barato Marco. que robado. Más barato que robado. 6 colores, 6 niveles de dificultad. Desde el azul, que es el más fácil, que tiene 256 soluciones, hasta el morado, que es el más difícil, que solo tiene 2 soluciones. Buah, buah, me estás poniendo los dientes largos. Sí. Me estás poniendo palotator, Marco. ¿Qué más? Pues, Cubitos, cubos de Rubik, también de los 80. que nos falte. Esto el señor que lo fabricó es de Hungría, de Se- Budapest. Se quedó descansando el Pero, pobre. Los bebés muy bonitos, muy icónicos. sí, Estos fíjate, la puestos de flauta que chip. llevábamos al cole. ¿Sí? ¿La flauta travesera la tocabas en el campamento musical, Marco? No contesto a esa pregunta. Luego tenemos un poquito de blisters. Blisterada de los Son 90. bootlegs de época, muy, muy curiosos. Sí. Esto le llamamos bastante a figurama, suelen venderse bastante bien. Dentro de lo que es un bootleg, ¿no? De los 90. Sí, pero hombre, un burlesque muy chulo. Tiene su muy cosita. bueno. ¿Cómo no? Muñecos Hombre, de goma. lo que le gusta más a Marcos. Esto es lo que nos gusta a nosotros. Y siempre pues traemos... Mira, este por ejemplo es de los últimos que se incorporó a la colección. Lo he comprado doble. Y se llama Cecilio. Y este es concretamente de Sierra Nevada del año 1994. Sí, además precioso. ¿eh? Muy bonito, Cecilio. Muy También es un bonito. diseño español. Sí, señor. ¿Vale? Esta es Manuelita. Esta es García Ferré. El autor es García Ferré, que es el de Petete. Sí. ¿eh? Argentino. Winnie the Como no, la Pooh, Ruperta. Los Dálmatas. La Botilde. Que no falte que el 1, 2, 3 en el 1, puesto 2, de 3. Marcos. Esta, por ejemplo, que es una hucha de madera de Goula, de Mini, años 80, preciosa. Muy bonita. Más recuerditos de la época, como por ejemplo los organillos, ¿no? ¿Quién no tenía, le regalaban un organillo En la comunión, yo La por ejemplo, comunión. no me lo regalaron. y estaba dando la turra a sus padres todo el día? Vaya. Las muñecas Nancy, un La clásico. Nancy, cómics, mortadelo, Los troquelados. troquelados, que son una preciosidad. Esto del Pato Donald, tío. Una preciosidad. Qué bonito. Muy setentero también, mira este de la Mili. La trompeta, qué chulo, tío. Marisol, un rayo de luz. Luego Hombre. tenemos libros de los 80. Elige tu propia aventura, Dungeons and Dragons. En fin, muchísimas cosas, Marco. Mucho. Como siempre. Mucho. Vamos a echar una escarbadita, chavales, y seguimos aquí en el primer encuentro del juguete en Medina del Campo. Nos vemos. Bueno, luego nos vemos en la cena, chaval. Hombre, está claro. Eso está claro. Ahora, Marco. Adiós, chicos.
Aquí, como siempre, en el puesto de Román, juguetes y más, con muchísimas figuras sueltas, donde mola escarbar, como me mola Vivo, tío, mola Vivo un montón. Aquí tenemos al maestro Astilla en pelota picada. Tenemos por aquí un montón de Máster de Universo. Fijaros, a mí me gusta llamarle Dragon Skeletor, no me gusta llamarle por el nombre americano. Pero tenemos un montón de piececitas donde escarbar, fijaros. Un Clamchamp desnudito, aquí lo tenemos. Este parece que está afectado por el hongo, puede ser en Malasia, puede ser, lo veo de cerca, si os parece bien. Malasia, correcto. Es una pena, pero es que fijaros, es el hongo que le suele salir a los Masters de Universo Malasia. Muchísimas cosas en el puesto de Román. Allí tenemos al Tito Romy en directo. Y tenemos un montón de sobres de Montaman y de Montaplex. Ahora tenemos aquí el micro emparejado y vamos a buscar, porque llevo buscando en varias ferias, me encantaría encontrar un sobrecito del ejército alemán. Aquí tenemos Inglaterra, Batalla de Manila, grandes colecciones, con el escudo del Atleti, ejército francés, Montaman, se va a hacer surf. Esto es un clásico que no puede faltar en ninguna feria ni en un puesto de Roma. La Gran Reserva, Montaman en el espacio, este es muy bonito, este es un clásico de Román. Vamos a seguir buscando, aquí no. Artillería del Sur, Guerra Civil Americana, sobre que tenemos por aquí, Tour de Francia, americanos, Corea, Normandía, Alemania, ay. A ver cómo está este. Ejército del mundo. Vamos a ver. Normandía. Es que este de Alemania es el único que hay, pero está vacío. Está como cuando te ponen un paquete de patatas por la mitad. Sinceramente. Te lo vamos a dejar aquí. Y vamos a saludar ahora al Tito Romy, que lo tenemos por ahí con todo lujo de detalle. Mientras tanto, vamos a darle una vueltecita al puesto del bueno de Román. Muchos Argan Boys, como siempre, ya sea de Sidecar edición originales. Aquí tenemos, me ha llamado mucho la atención los torsos de Hyperman, para los que os guste customizar. Bueno, accesorios de Hyperman aquí, y ropa muchísima. Action Man, Hyperman, tenemos muchísimo. Motherman, que no puede faltar en el puesto de Román, juguetes y más. Los Motherman, muchas figuras de plástico, soldados, indios y vaqueros, incluso algún caballero medieval veo por aquí. Vamos a buscar al bueno de Romy en vivo y en directo. Muy variado, como siempre, el puesto de Román. Tenemos aquí de la Galaxia. Mucha gente, mucho ambiente, como podéis ver. Marionetas del Patito Donald. Por ahí los tenemos. Álbumes de Marco. Moderno también. Guerra de la Galaxia. El puesto de Román tiene para todos los gustos. Cruel Doom, The Secret Wars, En busca del Imperio Cobra. Muy buenas piezas. Y ahí tenemos al hombre del momento, el Tito Román. ¿Qué pasa, chaval? Aquí grabando tu plastiqueada. Mira, enseñando un pack a un cliente, que es una joyita y bueno, la caja ya lo dice, cuidado, y el precio sobre todo. El precio tiene que ser más barato que robado. El precio son 38 pavos, un pacaré en caja de los años 70. Y es una maravilla. Eso es un piezón que se va a llevar este señor en vivo y en directo. La caja es una maravilla, es un piezón, Romy. De hecho, te voy a decir la verdad, y no es porque esté sido aquí. Hay un pavo que me ha estado toda la tarde mareando y porque no se le dejó aquí 75 pavos, porque considero que está tirado, no se lo ha llevado. Me ha dado barata 2 veces. Digo, no te lo llevas. Cuando una cosa esté bajada de puta madre, no hay más rebaja. No hay más rebaja. Así de claro. Así de claro. Yo soy el tío de buenos precios, pero no me
te da la gana ya muchas veces. Pues ya está, hombre. Que me lo digan a mí con mi metralleta de Sanchi, más barata que robar. Claro, tío. Nuevas para entrenar, mira, la noria de barriguitas que tenemos. Esta es muy bonita también, es Anabela, de Ureja. Las espaditas de Toledo, que yo soy, un ET de NECA, que creo que es de NECA, y si no, perdonarme. Eso es un caballero medieval Iron Man, ¿vale? Es una pieza preciosa, una pieza espectacular. ¿Qué más tenemos como novedad? Bueno, pues hemos entrado en una colección muy buena de Hyperman, de Bizak, Action Man también, de Religión, algunos antiguitos también por ahí, y unos Madelman fantásticos nos han entrado, ¿vale? Son joyitas. Y esto es la joya de la corona de la feria, de esta feria de este puesto, vaya. Tenemos un patrulla espacial, cuidado. Tenemos un piloto, tenemos un comandante. En fin, y bueno, cosas varias que ya sabéis que yo siempre intento llevar lo último, vaya, por así decirlo. Así que esos son piezones. Sí, señor. Así que nada, queridos amigos, dar siempre like, no os olvidéis, ¿vale? Y el tío Beni, que ya es el tío Beni para los amigos, ni más ni menos, un grande además, ¿eh? Estamos con unos auténticos veteranos de guerra de lo que a Playmobil se refiere. Estamos con los amigos de Playmo Sisape. No pueden faltar en una feria. No pueden faltar en una feria Playmo Sisape. Oscar, ven para acá. Ven para acá. Ven para acá, la calor. Que aquí tenemos... Hay mucho de clip por aquí, ¿eh? Hay mucho de clip. Y de pressing catch. Bernie, ¿qué tal? ¿Qué pasa, chaval? Es que se me acaba de... calor, pero muy contento. No tanto como en Fregenal de la Sierra. ¡Guau! Calla, que jodido. Te he pillado. Volveremos. Volveremos. Que no, volveremos. ¿Cómo estás, tío? Bien, todo bien. ¿Qué tal vosotros? Como siempre, estupendamente. Te veo que estás guapo, elegante. Como siempre, hombre, por favor. Ponga un Bernardo en su vida, señora. Y nada, mucho de clics, PVC, pressing catch. Sí, a ver. Pero vamos a dar la vuelta a la cámara y me vas contando, si te parece, ¿vale? Ahí tenemos un poco la estantería de las joyitas, la estantería de las joyitas. 1, 2, 3 probando. Ahí tenemos el famoso elefante blanco, un bisonte blanco, el bisonte y las banquitas de cuerno. Y los cada vez más complicados de conseguir con orejitas, los elefantes. Sí. Lo demás, bueno, es pues más o menos normal. Nuestra línea de las bolsitas, nuestras cajas. Animales muy caros, ¿eh? Animales y raros. cada vez más caros, porque el elefante blanco y tal ya se está en unos precios que son como mínimo peligrosos. Como mínimo. Como mínimo. Bolsitas, Y bueno, que bolsitas. siempre las presentáis Sí. muy bien. Muy Y bien nuestras bolsitas, mira, tenemos que ir rellenando. Y nuestras novedades de nuestros cofrades y nuestros pasos. Claro que sí, hombre. Y cómo no, ahí nuestro trabajo de Javi Ole. y de Tito Héctor, nuestros toreros Ole. y picadores. Ole, Nuevas un novedades. abrazo para Javi, para el Tito Héctor, Sí, señor. que no han podido venir. Tenemos repartidos. A Javi le tenemos en el Palacio Real la exposición que tenemos de Playmobil. Sí. Y esto no sé dónde le tengo hoy, pero también está por ahí trabajando. ¿Sabes fiestas? De fiesta. Te han pillado, majo, te han pillado. Te han pillado. Y nada, bueno, a esta feria ya sabes que hay que traer cositas, pues hombre, un poquito más para el papá, la mamá, el abuelo, el niño y la niña. Para todos los públicos, Claro. como las películas de los 80. Y ya sabes, aquí tenemos Cochecitos, cochecitos de Hot Wheels, PVCs y algunas cositas así diferentes. más modernitas, pero Sí. claro, metiendo más cositas. Muy bien, Nego, PVC, también, más modernito, pero oye, cosas muy chulas. También aquí PVC más añejito. Claro, ahí de tenemos, los 80, sí, tenemos ahí los gnomos, los nomitos. los nomitos. Exactamente. Y bueno, y cosas así, esto es un poco más moderno. Sí, ahora mira los Looney Tunes, muy chulos. Los chifles, Los los famosos chifles. chifles. Muñequitos de pito. Sí, señor. ¿Qué tenemos por aquí? El pressing en el catch, el espectáculo garantizado. Aquí, en la última figurama que estuvimos juntos, también tenía muñequitos de pressing catch. Teníamos muchos, Sí. pero volaron. Oye, volaron. Homer Simpson. El muy- Homer Simpson, que es el que sujeta el cartel de los sobres, sorpresa siempre. Sí. Pero aquí no los hemos traído. Bueno, pues ahí está muy peculiar nuestro querido Homer. Despiece de Lego. Despiece de Lego por Sobrecitos bolsitas. preparados. Claro. Muy bien. Que Y luego, esto que es todo cositas de huevos Kinder,
alemán, cosas un poco más raras. Más promocionales, Sí. mira. Son cositas Sí. un poco más, así Muy más chulo. raras. Mira, de Vicky el Vikingo, Muy chulo. cosas diferentes. Y por supuesto no puede faltar nuestro Nuestro Playmobil chatarreo. de pie de Playmobil. Aquí poquito, porque hay poquito, pero ya sabes. Pues nada, tío. Encantado de verte como siempre. Igualmente, y nos vemos. Y muchísima suerte. Muchas gracias. Ahí tenemos a Guillermo negociando, haciendo el mejor precio. Mejor precio, Guillermo. Dale duro. Mejor precio. Madelman de Altaya, que tenemos por aquí en el puesto de Guillermo. Un Lucas precioso. Me encanta Lucas. Como tenemos uno en casa, le tengo mucho cariño. Señor de los Anillos, hay un clásico en el puesto del bueno de Guillermo. Marvel, luchadores de la WWF, ya WWE, estos son modernitos, cositas que tenemos por aquí. Me encantan los enanitos. Os tengo que hacer un vídeo sobre estos enanitos, ponérmelo en los comentarios, porque tenemos el set completo con el taller de los enanitos de la jefa, con caja y todo, y con todos los enanitos, todos los accesorios. Dejármelo en los comentarios si queréis que hagamos un videíto. Aquí tenemos a este buen señor escondido que nos trae nos trae mandanga de Power of the Force. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, tío? Muy buena, muchas gracias, hombre, por acercarte al puesto. Sí, hombre, claro que Aquí estamos dando al 100% como siempre. Como siempre, muy bien. ¿Cómo va el día? Animado, ¿Cómo va el día? Animado. Genial, tío. Mucho Star Wars. Aquí tenemos hoy como exclusiva, ha traído el Town de 12 pulgadas de Luke Skywalker, del Caminacielo, de El Imperio Contraataca. Y Mace Windu, que lo vimos ya en Figurama, es un figurón, yo me llevé Han Solo, como sabéis, y es un auténtico figurón. Fijaros qué ropa, detalle, la cara, un figurón. Estamos en Julen, el rincón de Trajano. Tenemos especialistas en vehículos de Rico. El Transistor. Es que estos vehículos ocupan la vida, pero fijaros qué pedazo de vehículo. Este es una preciosidad. Esto es una auténtica maravilla. El tráiler de Rico ya se ha vendido, porque esto estaba aquí, lo vi ayer. Una auténtica preciosidad. El Porsche Turbo, fijaros. Una maravilla. Y tenemos aquí una Nintendo Entertainment System con su caja y todo. Fijaros, hay piezas aquí que la hemos visto en el Museo Ricordi y que son una auténtica maravilla. Son juguetes que no me tocaron en mi época, pero esto es una auténtica maravilla. Son obras de arte. Los cables. Este es una maravilla. Es una preciosidad. Y este, que también está, lo vais a ver aquí más cerquita, también está en el Museo Ricordi, el de los Beatles. Es una auténtica maravilla. Los que seáis aficionados a los coches, este es uno de vuestros puestos de referencia. Que si no estoy equivocado, también va a la Feria de Villanueva del Trabuco. Exactamente. Y aquí tenemos un par de piezones a los cuales la humedad le ha jugado una mala pasada. Pero que por lo menos nos lo va a abrir para que lo veamos, ¿verdad? Sí. ¿Qué tenemos aquí de Command Boys? Señoras y señores. Vamos a ver. Bueno, todavía se conserva algo. Sí, hombre, pero es que esto es muy difícil de ver en una feria. Sobre todo la caja. Sí. Es lo más jodido de todo, pero a ver. Por lo menos la tenemos. Claro, y este es el tren, ¿verdad? Correcto. Este es el tren de Command Boys. La caja también está un poquillo tocada, mejor que la otra. aunque está mejor que la otra. Falta alguna pieza, pero bueno. Sí, piezas como cuál, por ejemplo, los propios Command Boys quizás. Ahí me faltan dos. Sí, Al tren le falta un eje que estará por ahí también. sí. Pero bueno, fijaros, el tren de Command Boys también es un referente de aquella época a los que nos gustan los trenes, y es una auténtica preciosidad. Y además verlo aquí en directo, pues mola muchísimo más.
La verdad que te lo agradezco mucho. Pues chavales, Señor de Ricordi, sí. los huecos que ve, se lo los ha llevado él. se los ha llevado él. Todito, ha arrasado con el puesto. el colega. Sí, estaba por aquí, voy a ver si lo pillo. Pues tío, muchísimas gracias. Nada, a Me vosotros. alegro mucho de verte. Venga, un saludo. Hasta ahora. Señores, estamos con José Manuel. Por fin te pillo. Por fin. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Cansado, pero contento. Cansado. Bueno, la verdad que el día está siendo sensacional. José Manuel es el propietario del museo Ricordi. No confundir con el director. Con el director. Suele pasar que cuando me das algo sin guión, suelo follar un formón en directo. Le pasa a mucha gente lo de director. Tiene la director, pero el director es Rommel. Entonces, cada uno hay que darle su lugar. ¿No? Exactamente. Bueno, hombre, yo, en primer lugar, darte las gracias por haber contado con nosotros para venir aquí. Estamos echando un día estupendo, maravilloso. Y la jornada, pues, fijaros, mercadillo de juguetes, visita al museo, convivencia, charlas, una pasada lo que habéis organizado. Yo estoy muy contento porque lo que queríamos es que, aparte de que fuera una feria, ¿no? Porque ferias hay muchas, pero que se haga divulgación también del juguete, de la historia, de cómo nació, de que los niños sepan que nosotros también jugamos, aunque fuimos mayores, ¿no? Y eso me hace feliz, el haber visto tanto coleccionista hoy, el encontrarnos en torno al museo nuestro, al Museo Ricordi, que ya es un museo de todos, pues yo la verdad que con esto me siento satisfecho. Exactamente, la verdad que no podía haberlo explicado mejor. Pues, Samuel, muchísimas gracias, de verdad. Y me ha dicho un pajarito que has arrasado en el puesto de Julen, ¿no? Sí, es que Julen tiene muy buenas piezas, de los mejores puestos que ha venido y de los mejores puestos que yo he visto nunca en una feria. Sí. Y a mí eso me gusta porque museos como el mío se nutren de gente como Julen o como Antonio, como Marcos o como Enrique de Obradoiro. Y eso hace falta también, porque cuando me dicen, ¿cómo consigues todo esto? Digo, bueno, pues gracias a este tipo de personas que están todo el día peleando, buscando, encontrando. Que dedican su vida al juguete. Eso es. Si no, el Museo Ricordi de Medina no existiría. Exactamente. Pues muchísimas gracias, José Manuel, de verdad. Y hasta el próximo año como tarde. Hombre, pues nada, te tomo la palabra. Muchas gracias, tío. Bueno, ya se está acabando la feria y la hemos disfrutado mucho. Y bueno, estamos aquí en el puesto de juguetes de los 90. Y bueno, y hay que suscribirse también al mejor canal del mundo, que por supuesto es Bernie Toys. Os lo dice Sergio Casquete, señores y señores. Vamos ahí. Señores, para terminar el vídeo, por todo lo harto, es que no puedo evitarlo grabar a mi amigo Antonio Durán. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, Bernie, macho? Mira, voy a estar muy repetido, ¿no? Sí, ¿no? ¿No? Aunque sea, la próxima día me voy a poner otra camiseta de otro color, ¿no? Con el retrotoy, ¿no? Bueno. Pues nada, aquí hemos venido a Medina del Campo, a la sede del Museo Ricordi, de mi buen amigo José Manuel. Y nada, disfrutando de este fin de semana. A ver la muñecada padre, porque, vamos, has traído la más grande en esta ocasión. Bueno, mira, vamos a ver, difiere un poquito de Figurama, porque tú sabes que Figurama se centra un poquito más en figura de acción, pero que tú sabes perfectamente que mis inicios están sobre todo en el juguete de kiosco, la baratija de kiosco, el juguete de pipero que hemos llamado de toda la vida, y un poquito de juguete clásico. Pero si me permite la licencia, en esta ocasión
has equilibrado muy bien el juguete de Efectivamente. con el clásico, con el blister, con la figura de acción. Efectivamente, hemos traído un abanico de juguetes en general para todo el público, tanto para gente que se dedica a juguetes ochenteros, noventeros de blister, como también gente más clasicona. Por ejemplo, ya se ha vendido una BMW de paya que teníamos ahí. Hemos vendido cosas de Gozán, ¿vale? Vehículos de Gozán. Algo de Rico también hemos vendido. O sea, ha salido juguetes clásicos más que lo que es el blister. Ha venido un público más clásico. Más clásico. No como tú y yo, que somos dos niños, claro. Que tocamos juguetes. Y que vemos un blister del Pressing K en español y nos lo llevamos volando. Pues ya te digo, mira, hemos traído... Vamos a ver qué tenemos por aquí, Antoñito. Bueno, hay un poquito de... Mira, hay hasta cosas bastante modernas como los Yu-Gi-Oh! Sí, hombre, ¿Vale? Que ya un público esto más... ya tiene su público, ¿eh? Ya tiene su público, estamos hablando ya de 20, 24 años. Sí, fijaros. Pues bueno, un poquito algo de Payá, de Román, que no nuestro amigo Román de Juguete y Más, sino que Román tenía su marca de vehículos. Algo de G.I.O. del 25 aniversario. G.I.O., algo de Transforme, algo de Jurassic Park, también un poquito, bueno, un poquito de Cazafantasmas, traigo cositas para la niña como cosas de Genmarín, Maderman de Popular de Juguete hemos traído varias referencias. Pobrecito, el patito feo de Maderman. ¿Verdad? Y fijaros qué cosa más Pero chula. Esto es tiene una pasada. tiene Esto- piezas muy bonitas. Esta pieza es una pasada de Maderman de Popular de Juguete. Bueno, tú sabes, Sanchi que nunca se pierda. Hombre, ¿qué haríamos sin Sanchi en el puesto de Antonio Durán? Bueno, y mira qué pedazo de avión de Sanchi que consiguió en esta ocasión, ¿eh? Madre mía, tío. Es un piezón. El futbolín también. El futbolín de rima, mira los banderines que hemos traído de principios de los 80, de Heidi, de Marco, de Vicky el Vikingo, Ulises 31, Sandokan, Ya, los chalecos de Comanci, año 86, para que no nos ahoguemos en la playa. muy bonito, en los mi boliches. Jerry vestido de mosquetero, Ahí está. Solán que no falte, Hola, esto aquí hay que sacarlo. algo de mi Argamboy, Buki O'Hara, Guerrero de la Basura, Maravilla. ropita de Bismo Cosete, ropita de Lucas, el autobús de Paiva, muy bonito, Sí, señor, autobús de Paiva. A mí me gusta mucho esta panoplia de ropa de Lucas. vienen con su catálogo y creo que van marcadas en pesetas en 820 pesetas. ¿Quién las pagará ahora? Ahí lo tenemos. Un Porsche de Rico, Román, más Román, algo de Soma, J-Bone, Los luchadores bootleg, los también, motorratones, me gustan muchísimo. los trolls de Tico, coches de Fundiplastic, Muchas cosas. juguetitos de Hyper Agua, ¿vale? Muchas cosas muy bonitas. Después tenemos un poquito de Gracias por el regalo, Antonio. algunas muñequitas de famosas, ¿vale? Unas pistolitas aquí. Bueno, unas pistolitas aquí. las marionetas de dedo. Uy, esto aquí le gusta mucho. He simulado un poquito el puesto, como ven, estilo kiosco, Estilo kiosco. con su cuerdecilla, con los Sí. juguetitos colgados, Sí, señor. Muy ¿vale? bonito. Y bueno, y tenemos aquí pues ya lo típico, Indio vaquero, que nos falte, por favor. es así de Comanci, un super bulle de Spider-Man increíblemente feo, Esto es más feo. Me voy a callar. Me voy a callar. mis pistolas de Farmen que nos falten, esas son unas pistolas espaciales, Ya pistolas hablaremos. pistolas de La Farmen, Un clásico. que son muy bonitas. Un clásico de- Las del Superman con el caballo al lado, esas ya se perdieron. Se perdieron, pero bueno. Oye, que esto Pero también- está el trabuco, ¿eh? El trabuco que no falte. Trabuco siempre para arriba. Y bueno, mira, y ahí ya la parte de arriba tenemos el futbolín de rima, varios vehículos de fricción de la marca Obertoy española, complemento de Lisi, alguna maquinaria de obra de la marca Klim. Tenemos el Terrapod de las nuevas aventuras de Master del Universo. Correcto, ahí está. También Buen vehículo. el expositor de juguetes de Feber Juego, Ahí lo tenemos. una gitanilla de la época, Olé. que también tenemos allí la bicicleta de Feber, De Feber. y tenemos una joyita que no la ve porque se me ha quedado ahí en medio lo de Genmarín, pero es el Gran Nacional, ¿vale? De Come On Boy.
es una pieza bastante complicada de conseguir, Sí, ¿vale? es una pieza rara que me explicaste ya que es un juego en el cual vienen estos caballos y estos jinetes de Game Boy con sus fichas y todo. Correcto, correcto. Y después, pues lo típico, mi Don Quijote que nos falle. Y bueno, ya aprovecho para deciros que el día 30 y 31 de agosto es el 17 Encuentro de Coleccionismo de Villanueva del Trabuco, Málaga. Que en verano no hay feria, pero es la más importante que tenemos en esa fecha de Andalucía y la más importante de España, porque en esa fecha no hay ninguna, nada más que esta. ¿A que sí? Hay que venir a apoyar la feria, que la verdad que lo pasamos genial, ¿vale? Hacemos también la convención de Nancy, como todos los años. Y Nos están echando, Antonio. ya, bueno, y que nos enrollamos mucho y nos están apagando las luces y nos vamos a tener que ir. No faltéis, 30 y 31 de agosto, Villanueva del Trabuco, Málaga. ¿De acuerdo? Señor. Allí nos vemos. Abrazote grande y Berni. una chapa, Antonio. ¡Ay! ¡Antonio! ¡No me acordaba! No podemos despedirnos sin La chapa de Retro Toy Spain para mi amigo Berni. Estaba preparado. ¡Venga! ¡Hasta luego! Pues bueno, familia, estamos ya chapando el evento, nos espera la cenita de convivencia, lo hemos pasado muy bien, aquí tenemos el puesto de Jürgen, así que espero que os haya gustado la feria, el primer encuentro nacional en Medina del Campo, en Valladolid. Suscribiros, haceros miembro del canal, que vamos a sacar muchas cositas, no seáis unos ansias comprando como yo. Muchísimas gracias por todo como siempre, besitos muy calenturientos y por supuesto desearos que paséis una feliz semana para todos. Me voy con la jefa, me voy con Rafa. ¡Hasta luego!